Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Arturo, bienvenidos al canal del Guardián de los Arcanos, donde vamos a ver el kit de inicio de Cyberpunk Red, esta nueva iteración del clásico Cyberpunk 2020 que nos trae Talsorian y aquí en España en particular la editorial Holocubierta. Esta caja de inicio que salió hace ya bastante tiempo y que pues salieron muy poquitas unidades, ¿no? Pues salió de forma conjunta con otras editoriales que iban a traducirlo a diferentes idiomas, al italiano, francés, alemán, tal, y se aprovechó ese momento, por lo cual a día de hoy es muy difícil encontrarla, casi imposible, y pues como digo, vamos a verla más que nada, puesto que ahora que Holocubierta ya ha anunciado la publicación inmediata, ¿no? Prácticamente está muy próxima del libro de reglas, pues vamos a ver cómo funciona un poquito el sistema, vamos a ver qué trasfondo nos proponen, qué ambientación nos proponen, qué es esto del Cyberpunk, ¿no? ¿Qué es esto del Red que le han añadido en vez del 2020? Y vamos a ver cómo funciona y si os interesa o no. Vamos a pasar a verlo. Bueno, aquí tenemos el kit de inicio, la caja de Cyberpunk Red. Bienvenidos a un futuro sombrío. Caja, por cierto, de las que hacen Tok Tok. La cuarta guerra corporativa ha terminado y los peces gordos se han retirado a sus esquinas para lamerse las heridas, haciendo que el resto tenga que arreglárselas por su cuenta en un mundo destrozado. Y eso está bien, porque tienes conectores de interfaz en las muñecas, metal en los brazos y chips implantados en el cráneo. Estás conectado, cargado de cromo y listo para llegar al límite. Ahí fuera hay un mundo lleno de oportunidades. Quizá esta vez puedas hacer algo más que salvarte a ti mismo. Quizá. El kit de inicio de Cyberpunk Red es la introducción perfecta a la nueva edición del clásico juego de rol Cyberpunk e incluye un libreto de reglas esenciales necesarias para jugar inmediatamente, un libreto con información sobre el mundo y aventuras que dirigir, 6 personajes personalizables, un conjunto de dados especiales para Cyberpunk, 2 dados de 10 y 4 dados de 6, mapas y peones de cartón para ayudarte a recrear el mundo de Cyberpunk, y tenemos aquí los logos de Talsorian Games, que es la editorial que lo saca, CD Projekt Red, CR3000 y de Holocubierta. Bueno, vamos a pasar a verlo por dentro, que tenemos un montón de cositas. Bueno, empezando por los dados. Los dados que nos vienen en esta bolsita, que ya habéis visto, pues son 2 dados de 10 y 4 dados de 6. Si consigo sacarlos, pues van un poquito justitos. Aquí te tengo. Bueno, los 2 dados de 10, que son iguales, como podéis verlos, con los números en rojo. Y tienen el simbolito ahí, creo que es en el 1 el de Cyberpunk, ¿vale? Y los dados de 6 igual, que son quizá un poquito más difíciles de leer. No son muy tal para verlos en mesa y evidentemente con el simbolito del Cyberpunk Red ahí en vez del 6. Tenemos todos estos dados que vamos a pasarlos a ponerlos por aquí, luego los recogemos. Tenemos estas peanas para utilizarlas con estos peones, que es una... Vamos a sacarlo todo, porque si no es muy difícil de manejar esto. Vale, tenemos estos peones recortables que están troquelados, donde tenemos repetidos los 6 personajes pregenerados. Tenemos aquí pues a un malo 7 veces repetido, 2 vehículos y 2 motos, ¿vale? Que estos simplemente pues se sacan y se montan sobre las bases. Que inmediatamente aquí, vamos a verlo esto juntito, pues nos aparece este mapa, este póster, donde nos viene la portada por completo y por otra parte nos viene el mapita de lo que es la aventura aquí introductoria que vamos a ver. Y esto pues evidentemente si cogemos uno de estos peones y utilizamos estas bases que nos vienen, pues ya directamente podemos pues situarlo dentro de la aventura y colocar pues nuestros personajes o todo lo que queramos para que se vea perfectamente en la mesa, ¿vale? Lo pasamos por aquí.
Y como veis, pues aquí tenemos el del apartamento, que va a ser para la aventura introductoria, y luego tenemos un par de mapas más que podemos utilizar para diferentes aventuras que creemos nosotros o que se nos propongan, ¿vale? Aquí pues el típico bar, ¿no? Y aquí terreno, pues por fuera, esto que es como un basurero o algo parecido. Y otro más, pues la típica calle donde podríamos situar los coches y poner, pues por ejemplo, si queremos realizar un tiroteo o algo así, ¿no? Bueno, llegamos al libreto. El libreto de kit de inicio. Ahora vamos a ver los demás. Vale, donde tenemos el libro de reglas, que es un libro de 44 páginas, en rústica, a todo color, evidentemente. Volvemos a repetir la misma portada que tenemos en la caja y que vamos a tener en el libro de reglas. Y que aquí comienza. Vale. Vamos a tener primero una pequeña introducción dentro de este libro de reglas de lo que es el propio mundo de Cyberpunk Red. No os voy a decir mucho porque luego lo vamos a ver en el libro de trasfondo, ¿vale? Aunque se nos habla, por ejemplo, de conceptos como es el tecnochoque, donde se nos cuenta que la tecnología ha avanzado más rápido de lo que la humanidad es capaz de aceptarla, y eso produce pues ciertas roturas dentro de la propia sociedad e incluso cierta psicosis colectiva que lleva a lo que se conoce como el colapso, ¿no? Y a partir de ahí pues hay diferentes formas de afrontarlo, y una es el propio cyberpunk, que el cyberpunk como tal se compone de dos palabras, ¿no? Cyber y punk. Ciber sería la parte física, la parte tecnológica que se ha ido aceptando por parte y adaptando por parte de la humanidad y que ha ido cambiando a la propia humanidad. Y el punk es la parte, pues, mental, ¿no? La parte de cómo afrontas esos cambios con ese estilo punk, pues, rebelde y tal, que le da un poco la gracia al juego, ¿vale? Bueno, nos explican un poco de introducción al rol de los juegos de mesa, ¿no? Lo que es tirar dados, interpretar personajes, ese tipo de cosas, así como un glosario de términos de jerga callejera, ¿vale? Que, por ejemplo, pues tenéis lo típico de chumbata o chumba, que es jerga neoafroamericana para referirse a amigos y tal, eh, y diferentes cosas que vamos a poder encontrar, ¿vale? El alma y la nueva máquina. Bueno, aquí ya se nos comienza a contar cómo es los principios o que se deben seguir con respecto a lo que es el propio Cyberpunk. Dice que lo primero es que el estilo sobre la sustancia, que lo importante es el estilo, luego ya te preocupas de otras cosas. La actitud lo es todo, es un poco más o menos continuación de la primera. Vivir en el límite, que es algo que tiene que ir con el juego, y romper las reglas. Vale, que eso digamos que sería lo que es pues la actitud punk dentro de lo que es un juego cyberpunk. Se nos explican cómo vamos a tener estos personajes pregenerados que vamos a encontrar dentro del propio juego. Donde aquí pues vamos a tener 6 hojas de personaje, ¿vale? Estas 6 hojas de personaje que nos vienen, más que personajes pregenerados, nos vienen personajes personalizables. Los personajes dentro de Cyberpunk Red van a tener aquí. Van a tener 10 características, ¿vale? Inteligencia, reflejos, destreza, tecnología, tal, tipo corporal, que esta va a ser muy importante, etc. De lo cual se van a derivar una serie de valores que son puntos de daño, gravemente herido o salvación contra muerte. Vale, lo que ocurre es que aquí dentro de estas hojas lo que nos permiten es, mediante una tirada aleatoria de un dado de 6, pues tener diferentes grupos de estas 10 características, por lo cual, aunque juegues varias veces con la misma hoja, sí que te va a poder permitir que haya suficientes cambios como para que se vean distintos, ¿vale? Y que tengan pues un poquillo de gracia, ¿no? Y las habilidades que van a depender de estas características, que aquí ya te vienen, ¿no? Por ejemplo, arma de cuerpo a cuerpo es destreza más el 3 que te añade por la propia habilidad, y que ese va a ser el bonificador que vas a utilizar en la tirada.
El trasfondo, que aquí se nos va a contar un poquito cómo hemos llegado hasta aquí y darle un poquito de profundidad al personaje. Y que bueno, pues un poquito más de cosas, que la verdad es que la hoja es bastante sencilla y vamos a tener a estas 6 personajes que se nos incluyen, pues aquí es donde se nos cuenta un poquito cómo es. Y por la otra parte, pues vamos a tener todas sus características, ¿no? Que tenemos a una rockera, a una nómada, a un mercenario, a un arreglador, a un netrunner y a un técnico. Estas son todas las hojas que vamos a encontrar aquí y que, como digo, pues se puede cambiar lo que son sus características. Donde se nos explican un poquito, pues, por ejemplo, las características. Vamos a tener el grupo mental, donde tenemos inteligencia, voluntad, frialdad, empatía, el grupo de combate, técnica y reflejos, grupo de fortuna, la suerte, que va a poder actuar en el hecho de que vamos a poder gastar esa reserva de suerte para añadir pues un bonificador a cambio de un +1 por cada punto que gastemos en nuestra tirada. Tenemos el grupo físico, donde tenemos el tipo corporal, que es muy importante, destreza, movimiento, y que se nos habla de cómo se determinan esas características, lo cual, pues bueno, nos hablan más del libro de reglas, puesto que aquí no podemos elegir todo lo que nos va a aparecer. Aquí ya vienen mediante plantillas donde vamos a poder elegir, pues como digo, personalizar el grupo de características, pero por ejemplo en el libro de reglas pues ya te explica que se puede elegir mediante tiradas o mediante compra de puntos, ¿no? Todas estas características que tendríamos. Las habilidades, que pues si tenemos 10 características, dentro del propio juego de rol creo que va a haber hasta 70, son un montón de habilidades las que hay, pero aquí dentro del kit de inicio pues están más reducidas, ¿no? Y es las que hemos visto en el pequeño grupito dentro de la propia hoja. La vida pasada, esto vamos a determinar un poco cómo es el jugador mediante su trasfondo, donde vamos a ir haciendo una serie de tiradas, que es muy típico de los juegos de Talsorian. Eso ya se ha visto en The Witcher, por ejemplo, que es el camino de la vida, ¿no? Donde te van mostrando pues, a través de diferentes tiradas pues, el trasfondo que tienes, la motivación, tus metas, los amigos que has tenido, los enemigos que te has hecho, pues el interés romántico que puedas tener con tu pareja y la personalidad que tienes, ¿no? Y aquí pues te sacan directamente un ejemplo de, pues mira, pues hemos ido tirando y pues tenemos 2 amigos o 2 enemigos que marcan no sé qué y no sé cuánto, ¿vale? Que, pues como digo, personalizar el personaje y eso siempre está bastante bien. Y te hablan de cómo introducir lo ciber en el punk, ¿no? Si el punk es la actitud, el ciber es la parte física, la parte tecnológica, y de cómo pues hay una limitación al número de cambios que puedes realizar en tu cuerpo, puesto que se produce la ciberpsicosis, que es que cuando a personas con tendencias psicopáticas ya innatas dentro de sí mismas, pues de repente comienzan a cambiar, comienzan a modificarse y por tanto cada vez se ven menos humanas, pues se lleva a esta ciberpsicosis donde se pueden producir problemas realmente serios. Para eso está el Psicoescuadrón, que es un grupo de élite que se dedica justamente a eso, ¿no? Si hay una persona que se ha ciberaumentado, ¿no? Que ha mejorado mucho y de repente pues se ha vuelto psicopática porque, como digo, ha perdido toda la empatía por el ser humano, pues hay que detenerla y para eso está esa psicodivisión o ciberfuerzas y tal, ¿no? Aquí el tipo de cibertecnología que puedes incorporar, ¿no? Estos aumentos prostéticos. Pues ciberaudio, ciberópticos, conectores interfase, que va a ser importante para poder conectarse a las diferentes redes que vamos a encontrar dentro del mundo de Cyberpunk. Potenciadores de reflejos, cibermiembros, bueno, todo lo que podáis imaginar y especialmente pues, la cibertecnología del mercado negro, ¿no? Que muchas veces pues, hay que comprarla de aquella manera. Entra en materia. Aquí las reglas, ¿vale? Se utilizan los metros para todo y básicamente el movimiento se va a medir en casillas, en el caso de que estemos utilizando los peones, pues en casillas de 2 metros. Y que va a marcar lo que es el movimiento que va a poder realizar el personaje, puesto que en su turno cada personaje va a poder realizar una acción de movimiento y una acción básica.
digamos que se puede mover, pues la cantidad de movimiento que esté, pues si es en casillas igual a su movimiento, o si es en metros el movimiento por 2, ¿no? Pues ya decimos que cada casilla son 2 metros. Y empezando por la iniciativa. La iniciativa simplemente es una tirada de reflejos más un dado de 10. Esto va a ser pues la mecánica principal dentro del juego. Se suma un modificador a un dado de 10 y ya está. Es así de sencillito, ¿vale? Y las diferentes acciones que vas a poder llevar. Las acciones básicas, pues evidentemente, el ataque o lo que quieras utilizar especialmente en combate. Vale, y como digo, pues las habilidades que van a ir referidas a una de las características principales y que pues tanto el bono por la habilidad como el bono por la característica se van a sumar a la tirada de 10. Y normalmente pues van a ser pues tiradas opuestas entre el atacante y el defensor, o con una dificultad fijada por un valor que pues depende, ¿no? De si es una tirada elemental, diaria, competente, heroica, increíble o legendaria, que va a ir de 10 a 30. Vale, el sistema es muy sencillito, luego tiene algunas variaciones, especialmente ahora cuando lleguemos al netrunning, ¿no? Que es la conexión con las redes y el hackeo pues, de la parte informática, donde vamos a tener estabilidad de interfase y vamos a tener una serie de aptitudes que vamos a poder utilizar dentro de pues, este espacio virtual, ¿no? Tiradas de camuflaje, de control, deslizamiento, electrocución, escaneo, exploración, que además cada una te explica aquí lo que es el efecto y además te pone un ejemplo para que se pueda entender perfectamente, por lo cual muy bien. Los programas, vamos a tener nuestra terminal, que es a través de la que se conectan con esta serie de gafas virtuales, de visores virtuales, y vamos a tener diferentes programas que vamos a poder encontrarnos dentro de esta red, ¿no? Tanto que vamos a poder utilizar nosotros como que van a poder ser utilizados en nuestra contra, por ejemplo, cuando nos enfrentemos al hielo negro, ¿no? Que son estos programas automáticos, programas automatizados que defienden lugares y contra los cuales pues, nos tendremos que enfrentar en caso de querer hackear pues, alguna cosa en particular, ¿vale? Y tenemos un pequeño ejemplo donde se nos muestra, pues, como digo, ¿no? Cada una de las diferentes cosas que vamos a poder encontrarnos en el interior. El sistema de combate directamente nos hablan de la bronca del jueves por la noche, que al parecer, pues, había en el anterior manual, en el manual de Cyberpunk 2020, se llamaba el sistema de combate el tiroteo de viernes por la noche, ¿no? Pues aquí lo han cambiado a la bronca del jueves por la noche y que vamos a ver que es igualmente sencillito, donde vamos a tirar pues por la habilidad de reflejos más la habilidad de puntería más un dado de 10, ¿no? Es decir, reflejos, lo que tengamos de valor, el modificador, la habilidad de puntería, pues igual el modificador que nos dé, más un dado de 10, contra, y ahí tenemos dos posibilidades. O bien el valor de dificultad que nos pone el propio arma por la distancia a la cual estemos disparando, ¿no? Si por ejemplo es un subfusil entre 13 y 25 metros, pues es 15, pero si estamos utilizando un rifle a 200 metros, pues será 25. ¿Vale? O si el defensor tiene un valor de reflejos de 9 o más, se permite que intente esquivarlo. Entonces será su destreza contra la habilidad más la habilidad de evasión más un dado de 10. ¿Vale? Entonces será una tirada enfrentada en vez de un valor fijo de dificultad. Aquí tenemos el daño que causan las armas, ¿no? El subfusil medio, pues 2 dados de 6, pistola pesada 3 dados de 6, y que eso se va a, cuando se golpee, cuando se impacte, pues se tira el daño, se resta la protección que tenga el objetivo y pues el resto es directamente daño. ¿Vale? Y en el combate cuerpo a cuerpo, pues, directamente ya es así que es pues una tirada enfrentada entre la habilidad de atacante de arma de cuerpo a cuerpo contra la habilidad de evasión más el modificador de destreza en ambos casos. Armas cuerpo a cuerpo, pues las que podamos llevar, y el daño de pelea, en el caso de que estemos peleando pues sin ningún arma, pues dependerá del tipo corporal el daño que podamos causar. Y como digo, pues la capacidad de parada del blindaje que estemos utilizando, que se restará del daño que hayamos sufrido o que causemos, ¿no? Y que, pues, dependiendo de los puntos de daño que tengamos, si tenemos pues prácticamente todos los puntos de daño, nos hayan quedado poco, pues estaremos ligeramente heridos
habrá un valor de dificultad para la tirada de primeros auxilios y este tendrá un efecto. Si estamos gravemente heridos, es decir, menos de la mitad de puntos de daño, pues entonces tendremos un modificador de -3 a todas las tiradas y el valor de dificultad de primeros auxilios habrá subido a 13. Si estamos mortalmente heridos, es decir, que tenemos menos de un punto de daño, tendremos un -5 a todas las tiradas. El valor de dificultad de primeros auxilios subirá a 15 y además tendremos que superar una tirada de salvación contra muerte al inicio de cada turno. Porque si no la superamos, pues morimos, ¿vale? Y luego, pues ahí tienes otro tipo de reglas, como es la reputación, que es bastante importante dentro de lo que es el mundo Cyberpunk. Y aquí tenemos lo que son las estadísticas de los personajes pregenerados o de los personajes personables que ya hemos visto en las diferentes hojas que teníamos por ahí. Lo que pasa es que ya con un valor fijo y todo calculado, ¿vale? Para poder comenzar a jugar inmediatamente. Además, dentro de lo que es en la propia caja, pues nos viene esta hojita donde tenemos el resumen de todas estas reglas que hemos estado viendo, pues en referencia rápida para poder escogerlas e inmediatamente y poder utilizarlas. Vale. Y llegamos al libro del mundo, este libro del mundo que nos va a hablar y nos va a poder explicar todo muchísimo mejor de lo que vamos a encontrar en el mundo de Cyberpunk Red y justamente por qué lo del Red, ¿no? Porque hemos cambiado el 2020 por el Cyberpunk Red. Básicamente lo que nos habla es que en los 90 se produce un cambio, ¿no? Con respecto a nuestro mundo actual. Es como si hubiese una línea de tiempo que pues se separase de lo que es la línea real, ¿no? Que tendríamos nosotros. Donde pues comienzan a caer los estados, comienzan a surgir las megacorporaciones y que vamos a llegar al momento álgido cuando se produzca la cuarta guerra corporativa. Básicamente lo que nos habla es que algunas corporaciones están cayendo y que pues hay una megacorporación especializada en tecnología y transporte submarino que se llama IHAG que quiebra. Entonces hay dos grandes megacorporaciones que quieren hacerse con sus activos, ¿no? Quieren adquirir, quieren absorber lo que reste de esta. Y pues se encona tanto la guerra entre ellas que llegan directamente a las manos, ¿no? Llegan a combates entre fuerzas militares a enfrentarse pues de una manera como si fueran dos pequeñas naciones directamente que se han declarado la guerra. Entonces lo que hacen estas dos megacorporaciones es que comienzan a meter a megacorporaciones aún más grandes a las cuales contratan, que son las dos megacorporaciones más poderosas de términos armamentísticos, que son Militech y Asaraka, creo que se llaman, ¿vale? Y esto pues acaba degenerando en que se detona una bomba nuclear de bolsillo, una pequeña bomba nuclear en la ciudad de Night City. Y que cuando esto se produce, pues evidentemente es como, mira, os habéis vuelto locos, se ha ido esto de las manos. Y la presidenta de Estados Unidos, en aquel momento, la presidenta Elizabeth Kress, pues decide nacionalizar a Militech, a esta que era la megacorporación estadounidense, mientras que el resto de países, especialmente pues en el teatro europeo y en Japón y tal, pues se nacionalizan las diferentes. Por lo cual se llega al final de la época de las megacorporaciones, donde han sido pues nacionalizadas y absorbidas por parte de gobiernos. ¿Qué ocurre? Que es que esto genera un nuevo concepto pues, de equilibrio mundial. Lo primero es que en Estados Unidos esta Elizabeth Kress directamente se convierte en una especie de dictadura donde pues está 4 o 5 mandatos como presidenta, ¿no? Lo cual pues es saltándose completamente la Constitución y se convierte de facto en una dictadura. Mientras que, por ejemplo, ciudades como Night City, que se recupera de esta explosión nuclear, pues se convierten en estados libres o en pequeñas ciudades libres que están fuera del control de ningún estado o tal, ¿no? Y Night City va a ser una de las ciudades más importantes, o por lo menos el escenario de juego que vamos a encontrar aquí.
Tenemos toda una línea cronológica donde, digo, desde 1990 pues se nos van a ir dando todos y cada uno de los sucesos que van ocurriendo y que van a desencadenar en esta cuarta guerra corporativa y en la era del rojo. Lo que tenéis que entender es que cuando se produce esta detonación, que pues se produce porque un poquito antes, en el 2022, durante esta guerra esta cuarta guerra corporativa, pues fallece uno de los netrunners más importantes del mundo, ¿no? Y que pues tenía un dispositivo del hombre muerto y que al morir pues se activa y suelta un virus dentro de toda la red mundial, que se llama el Data Crash y que va infectando toda la red, que es un poco como, pues mira, me muero yo, me lo llevo todo conmigo, ¿no? Y lo que hace es que, pues por parte de Arasaka, que es esta megacorporación, se decide que se va a crear una especie de archivo seguro en una de las torres que tiene en la ciudad de Night City. Un archivo seguro donde va a guardar todos los datos y va a protegerlos. Y esto, evidentemente, por parte de Militex, pues deciden que es un objetivo fundamental y deciden atacarlo. Y lo que ocurre ahí es que no se sabe muy bien si querían robarlo o simplemente destruirlo o tal, pero se va de las manos, detonan esa bomba nuclear de bolsillo y pues se acaba con todo. Justamente lo que es la explosión nuclear provoca que junto con bombardeos orbitales que se habían producido, pues se eleven todas estas partículas de color rojo a la atmósfera, dándole o tiñendo toda la atmósfera pues de ese color rojizo que es justamente lo que da nombre al juego, ¿vale? O por lo menos a esta edición del juego, que es el Cyberpunk Red, ¿no? Pues este tono rojizo procedente de las partículas procedentes tanto de lo que quedó de la guerra, ¿no? De estas explosión nuclear como de los bombardeos orbitales, que eso también tiene su gracia porque por aquí se nos habla de lo que ocurre en el resto del mundo durante el rojo. Y lo que te dice es que, bueno, por ejemplo, en el teatro europeo, pues bueno, pues funcionan mejores las bolsas y se hacen un poco con el control económico. Por supuesto, España, Grecia y Italia, pues no, porque tienen diferentes problemas políticos internos y no son capaces de aprovecharse de la situación. De que las cosas que ocurren en Oriente Medio, en América Central y del Sur, que por ejemplo la DEA, la Agencia Estadounidense para la Drogadicción, ¿no? En contra de las drogas, pues inventa una especie de virus o de bacteria que se come los cultivos de cocaína y tal, ¿no? Del mundo, por lo cual las drogas antiguas desaparecen, caen muchos gobiernos centroamericanos y sudamericanos justamente por esto, y lo que llega al futuro son drogas de diseño, ¿no? Que aparte pues no tienen la consideración de drogas, incluso se las considera. Y por ejemplo en África lo que se cuenta es que se crea un acelerador de partículas un acelerador de masas en el Kilimanjaro y que eso pues que lleva cierta riqueza, ¿no? A África, que se convierten pues en colonizadores del espacio, logran situarse en el espacio, hacen una carrera espacial que les lleva ahí arriba y que durante la Cuarta Guerra Corporativa directamente lo que deciden es que van a realizar una serie de bombardeos orbitales para exigir su independencia. Y que esto pues que les convierte pues como en los nuevos ricos, ¿no? O parte de los que mandan en esta situación, ¿no? Como veis, pues tiene un trasfondo complejo que nos va a llevar a un mundo que mezcla un poco de Cyberpunk con Mad Max, puesto que estamos después de un gran cataclismo, detrás de una gran catástrofe, y que por lo tanto, pues por ejemplo, ciudades como Night City se están recuperando pues, de la explosión, ¿no? De esta bomba nuclear, y donde los estados están terriblemente fragmentados y las megacorporaciones pues otra vez están tratando de volver a adquirir el poder que han perdido durante esta cuarta guerra corporativa, ¿vale? Bueno, la era del rojo, como ya os he explicado, cómo funciona este tipo de cosas, justamente por qué se le llama la era del rojo, las cosas que vamos a encontrar dentro de este mundo particular que tenemos ahora mismo en lo que es esta era del rojo, cómo funciona la justicia,
qué armas se pueden llevar, qué tipos de vehículos podemos encontrar, cómo enterarte de todo. Por ejemplo, tenemos los dataterm, que son terminales de ordenador que están ahí por la calle y que son básicamente impresoras que imprimen en un, en un formato flexible pues lo que deseas en ese momento. O por ejemplo, el hecho de que los periódicos ahora mismo lo que hay es screen sheets que pues igual, ¿no? A través de estos dataterm pues se pueden imprimir y puedes estar informado de todo lo que ocurre en cada momento. Lo cual es un poco como retrotecnología, ¿no? Que tiene ese toque siempre, ¿no? De Cyberpunk, que es un juego antiguo y sigue teniendo ese cierto toque de retrotecnología donde, pues hombre, pues mirarías la red, tío, ¿no? Mirarías lo que hay, ¿no? Bueno, esto es otra cosa importante, el hecho de que la red cayó, ¿no? Durante la Cuarta Guerra Corporativa, justamente por el data crash, por este virus que fue liberado, pues toda la red prácticamente ha caído, ¿no? Y solamente quedan pequeños nodos que además son muy protegidos justamente para evitar que este virus se propague aún más. Entonces, lo que se han ido instalando en las diferentes ciudades que pues van surgiendo después de esta catástrofe, ¿no? Después de esta guerra, utilizan pequeñas redes locales que son CityNets, creo que se llaman, y que te tienes que conectar directamente en cada ciudad a una de estas redes, ¿no? Ya no está la red global, sino que son, pues como digo, redes locales. ¿Cómo jugar, no? ¿Cómo jugar a este Cyberpunk? Pues te ponen diferentes ejemplos de equipos que puedes crear durante el juego, por ejemplo, equipos neocorporativos, que son una corporación, bandas musicales, ya habéis visto que el rock aquí tiene mucha importancia, recuperadores, equipos de trauma, que pues trabajes para sacar a gente de problemas o para llevar pues asistencia médica en un momento dado a una zona peligrosa o tal, soldados a sueldo, sectas y pandillas, tribus de nómadas, agentes de la ley, qué tipo de partida quieres jugar, si es de intrusión o robo, asalto, investigación, protección. Es decir, te dan bastantes ideas de cómo poder llevar el juego y cómo poder utilizarlo. Asimismo, tienes aquí una tabla de diferentes encuentros en Night City, que como digo, pues va a ser el escenario principal donde se va a desarrollar el juego, al menos esta caja de inicio. Supongo que en el libro de reglas pues esto se ampliará. Y tenemos estas tablas de encuentros aleatorios que podemos utilizar o introducir dentro de nuestras partidas para darle un poquito más de color, ¿no? Y aquí, pues alto porque ahora mismo, pues si queréis jugar esta caja de inicio, deberéis saltar directamente a la parte de conclusiones o de puntos positivos y puntos negativos, puesto que vamos a spoilear un poquito la pequeña aventura que se introduce aquí para modo de introducción para comenzar a jugar con los personajes personalizables y para poder utilizarla, ¿vale? Bueno, es una aventura muy simple donde te cuentan que los jugadores pues tienen un pequeño edificio que lo tienen alquilado a una serie de inquilinos donde ellos viven también y que pues es de las pocas propiedades que hay en Night City que no pues pertenecen a una gran corporación, ¿no? Y eso es lo que va a generar problemas. Justamente que pues va a haber una corporación que se interese por este lugar, que quiera construir ahí pues una torre y que va a tratar de, pues, de echar a patadas a los que allí se encuentren. Entonces, tenemos una primera parte donde vamos a tener a los diferentes vecinos que se encuentran dentro de esta serie de apartamentos, además de los jugadores, evidentemente. Algo que ya se comienza a ver que va mal porque llega por allí gente que comienza a mirar, que comienza a medir cosas, que viene además con gente armada. Y en una tercera parte donde pues ya directamente es cuando se va a tratar de echar a patadas a los que hay allí con una serie de pues diferentes efectos que se pueden ir produciendo, ¿no? Por ejemplo, que llegan los bomberos y comienzan, que en verdad no son bomberos, sino que son pues agentes de esta corporación que echan por allí botes de humo y comienzan a querer sacar a la gente, ¿no? Como si hubiese un peligro y lo que quieren instalar es una bomba y derruir el edificio, ¿no? O que alguno de los vecinos pues sea un traidor y que pues trate de perjudicar, que los jugadores pues reciban una llamada que les quiera proponer un trabajo y cuando salen pues intentan matarlos o tal, ¿no? Pues una serie de cosas que puedes utilizarlas como quieras, ¿no? Diferentes propuestas para ver cómo logran resistir a esta aventura en particular. Y aquí tenemos pues lo que sería el mapa de los pasillos de apartamentos, que ya lo habéis visto,
que lo tenemos luego separado para poder utilizar con los peones. Y tenemos estos screen sheets que son como pues noticias, ¿no? Pequeñas periódicos que pertenecen a esta época donde se nos pone una noticia y luego una propuesta de aventura referente a dicha noticia, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues se nos contrata para asaltar un camión y robarlo. Aquí esto con los juegos de danza cerebral, que es, no sé si habéis visto una película que se llama Días Extraños, creo que se llama, donde se grababan los recuerdos de personas y luego tú te conectabas a ellos y es como si los estuvieses viviendo en primera persona. Entonces los jugadores van a tratar de grabar uno de estos programas para entrenar a diferentes policías, ¿no? Que están en la ciudad. Y aquí tenemos el de biotécnica, que se habla de que dentro de las calles pues, se ha introducido una nueva droga y pues una corporación de estas médicas pues pretende hacerse con ella para estudiarla y para ver qué es lo que tal. Lo que pasa que la gracia está en que la vende una pandilla que se llaman, es una pandilla de posers, dicen de posadores, que pues se han modificado ellos físicamente para parecer los protagonistas del Mago de Oz. Entonces tienes al hombre de paja, al hombre de metal, al hombre león, a Dorothy, tal, ¿no? Que son contra los que te vas a enfrentar. Y por último, pues otra vez tenemos esta chulísima ilustración que, bueno, la han utilizado muchas veces dentro de aquí del juego. Y los diferentes componentes que vamos a encontrar como pues, los peones, los mapas, la hoja de referencia rápida, las hojas de personaje, más mapas, el libreto de reglas. Vamos a ir guardándolo todo. Aquí, para que entren. Los peones y ya estaría todo el contenido de este kit de inicio de Cyberpunk Red. Bueno, eso es todo lo que hemos podido ver de este kit de inicio, que lo hemos visto del principio a fin, de todos los componentes, todo lo que podemos encontrar dentro de la caja. Como puntos negativos, ¿qué podríamos decir? Bueno, evidentemente es una caja de inicio, por lo tanto, pues tiene muy poquitas pinceladas, bastante someras de lo que es el trasfondo, las reglas, tal, ¿no? Te dan lo principal para poder comenzar a jugar, pero que evidentemente pues que es solamente un primer vistazo a lo que pues vamos a poder encontrar en el libro de reglas. El trasfondo, ese salto de repente del Cyberpunk a un poco un mundo posapocalíptico y tal, ¿no? Después de esta gran catástrofe, pues la verdad es que vamos a ver cómo lo desarrollan, ¿no? Puede ser bueno o puede ser malo, dependiendo de por dónde lo lleven. Punto negativo también la aventura. La aventura introductoria la verdad es que es un poquito mala, ¿vale? Vamos a decirlo ya directamente. Y además no tiene, no tiene demasiada relación con lo que es un mundo cyberpunk, ¿no? Es un poco como, vale, sí, o sea, sí sirve para, bueno, hacer unas cuantas tiradas y tal, ¿no? Dentro del juego para ver cómo funciona el sistema, pero lo que es la ambientación, pues la verdad es que no te introduce demasiado, ¿no? Probablemente sean mucho más interesantes los scream sets, estas diferentes aventuras que luego vienen, ¿no? Estas 3 aventurillas cortas para que tú las desarrolles, que sí que tienen ya más contenido de lo que entenderíamos como un mundo cyberpunk. Como positivo, pues la verdad es que todo lo demás trae un montón de contenido dentro de la caja, es visualmente muy atractivo, el diseño del juego, tanto la maquetación como las ilustraciones son de un nivel altísimo, la verdad es que es un juego que te entra directamente por los ojos y es que es realmente atractivo y con un sistema muy facilito, ¿no? Habéis visto este interlock, que es el mismo que se utiliza para The Witcher y que es, la verdad es que es muy sencillito, muy facilito y que se aprende en nada, en una tarde ya pues no tienes ningún tipo de problema con él. Además la ambientación, como he dicho, ¿no? Pues la verdad es que a mí el Cyberpunk particularmente me atrae mucho y lo que encontramos aquí, pues toda esta historia, ¿no? Donde se va construyendo esta cuarta guerra de las corporaciones, ¿no? Pues la verdad es que se ve interesante y vamos a ver cómo evoluciona después de esa gran catástrofe que se produce y que provoca la era del rojo.
Como conclusiones, me parece un juego muy interesante, me parece un juego que le da una vuelta de tuerca a ese juego clásico que tenemos en los 90 del Cyberpunk 2020 y que lo hace evolucionar, que lo lleva a una mejor edición, tampoco sin ser rompedora, tampoco sin escindirse demasiado de lo que era el juego originario, pero sí que hace que pegue un pequeño salto y que desde luego tenga sus mejoras. Estéticamente es una pasada, la ambientación a mí particularmente me atrae muchísimo y una de mis novelas favoritas es Neuromante de William Gibson, por lo cual me encanta el estilo cyberpunk, el género cyberpunk y por lo tanto me siento pues muy atraído por este Cyberpunk Red, que como digo, este es un kit de inicio, es una pequeña primera puerta para introducirse dentro del juego, pero que el juego en sí mismo va a ser publicado dentro de muy poquito por parte de Holocubierta y que estaremos muy interesados para traerlo aquí al canal. Espero haber satisfecho cualquier tipo de duda que tuvierais acerca del juego, sobre la ambientación, el trasfondo, el sistema, cómo funciona, qué es lo que vais a poder encontrar dentro del juego a través de esta pequeña puerta de entrada. Espero haber satisfecho, como digo, cualquier tipo de duda. Si aún así os queda alguna cuestión, alguna cosa que queráis preguntar, no os cortéis, me la dejáis abajo en comentarios y trataré de resolverla en la medida de mis posibilidades. Espero que os haya gustado, porque a mí la verdad es que me atrae mucho este juego y, como digo, seguro que lo traeremos aquí al canal. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Saluditos.